El Foro La Región acaba de dedicar un tiempo a conocer en detalle la reforma laboral. Por una parte, la directora general de Trabajo, por otra parte, Martín Godino, que es un experto en la materia, un abogado laboralista de prestigio. Les ofrecemos a continuación un resumen de ese evento organizado por el Foro La Región. José Miñones visitó esta mañana la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao, donde puso de manifiesto la importancia de esta área industrial para la economía gallega. Subrayó además que la entrada del AVE a Galicia por Ourense es una excelente oportunidad para que prosperen sus empresas. Además, animó a los empresarios a solicitar las ayudas del Plan de Recuperación del Gobierno por un valor de 8.600 millones de euros para impulsar las pymes y la política industrial. Y lo vamos a hacer en diferentes ejes, pero sobre todo en dos, en lo que es la transformación digital y la economía circular. Es la modernización de nuestras empresas, de nuestras pymes, y hacerlo además a través de planes estratégicos. Acabamos de aprobar en el día de ayer un nuevo plan estratégico, el plan estratégico, el PERTE de la economía circular, y se suma a los otros 5 que ya venían estando aprobados, tanto el del vehículo eléctrico como el de renovables, como el agroalimentario, como el de la lengua o el de salud de vanguardia. Por lo tanto, cada uno de esos PERTEs lleva asociado pues convocatorias que ya en algunas podemos estar hablando de que ya están en marcha, como en el caso de las renovables, con una línea de financiación de 500 millones de euros para las empresas en 2 ejes principales, hidrógeno y almacenamiento, y por lo tanto en las comunidades energéticas, líneas que están, como digo, abiertas. Y en otros PERTEs, a partir, por ejemplo, de la próxima semana, el 15 de marzo, pues abrirá también en el sector agroalimentario pues una nueva convocatoria del PERTE. El delegado compartió con los empresarios su preocupación e incertidumbre por los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, en especial por las empresas afectadas por estas hostilidades, bien por afecciones a las materias primas, bien por las interrupciones del comercio. La acción de lo que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros con ese plan estratégico de economía circular va dirigido ahí, precisamente a la no dependencia de las materias primas, y la línea de acción que se abre con esos 500 millones de euros en esa primera línea del plan estratégico va a ser pues para reducir esa dependencia de materias primas. Hablamos ahora de una iniciativa que toma protagonismo para ahorrar. Ahorrar en términos generales, pero también en términos muy concretos en la factura de la luz, que muy necesario es ese ahorro en los establecimientos comerciales del centro de la capital. Su presidente nos explica una iniciativa que acaban de poner en marcha. El Centro Comercial Abierto Ourense Centro ha puesto en marcha una plataforma que permite a los comerciantes elegir el suministrador eléctrico que más le convenga en cada momento, lo que supone un importante ahorro de costes en la cuenta de resultados. Este es el proyecto y así funciona, tal y como lo explica Luis Rivera, presidente del colectivo comercial. El proyecto Revisa mi factura, la verdad es que estamos súper satisfechos porque está teniendo muchísima aceptación y estamos logrando, bueno, pues que hoy una parte importante que es en la cuenta de resultados, que es el tema de la electricidad, una rebaja importante en la factura total de los comerciantes de Ourense. El mercado eléctrico es muy fluctuante, cada semana hay que revisar, es decir, lo que hoy se valora, la semana que viene a lo mejor, como no estés raudo ya no es el mismo precio. O sea, una vez que te den el ok y que a ti te interese esa tarifa, mandar ya toda la documentación, porque la semana siguiente, y tal y como están las cosas, el precio de la luz se ha vuelto a disparar, se disparará y todos los costes energéticos. Tú mandas la última factura y nuestra plataforma, o la plataforma que tenemos con los de Vigo, con los de Pontevedra, es como un rastreador. Hay 15 comercializadoras dentro de ese programa informático y el mismo programa, según los datos que das de consumo, ya te dice cuál de las comercializadoras o de las compañías eléctricas es la que te va a dar el mejor precio. Va a ser una cuota fija, tú aceptas ese precio, es una cuota fija anual y se revisaría al cabo del año, lógicamente, claro. La puesta en marcha de este servicio es un ejemplo de cooperación entre organizaciones empresariales, un hecho que no siempre se da. Reconoce Rivera que hace falta dar un paso en esa dirección. Somos un poco lentos en
darnos cuenta de que con la unión se hace la fuerza, y es un poco triste pues que hayamos llegado antes a acuerdos con el comercio de las ciudades vecinas que con el propio. Pero bueno, tenemos que caminar, no podemos pararnos, y hay que hacer las cosas, y hay que hacerlas pues pensando como un trust o como un clúster, y sabiendo que de una vez por todas que el 16% del PIB de Galicia y el 12% del PIB nacional no puede estar al margen de todas las negociaciones. El siguiente es el tema de los carburantes, que es otra parte importante. Entonces, hablamos mucho de la digitalización, de tal, bueno, ese es otro campo que también se va a implementar, pero hoy el gran problema que tenemos es la alimentación, electricidad y materias primas, es decir, lo básico. Por otra parte, el comercio está intentando recuperar su facturación para retomar la senda anterior al COVID. Hay otra realidad: los alquileres siguen siendo muy caros, un duro gravamen para los comerciantes. Ourense es una ciudad que lleva siempre cierto retraso en todo, ¿no? O cierto o bastante retraso. Si bien es cierto que las grandes distribuidoras textiles de España vuelven a la tienda física con proyectos de un calado económico importante, aquí vemos que, sí, claro, hay dos cuestiones. Uno, la ciudad hasta ahora está como está, y por otro lado hay el tema de los propietarios, la eterna pescadilla que se come la cola, es decir, los alquileres inasumibles para un pequeño comercio en zonas donde hoy pues es evidente que no están en su mejor momento económico. Entonces yo creo que es un poco de miopía por parte de los propietarios mantenerse en esos no sé, en esos parámetros que se están manteniendo, y mucha gente, pues, o porque no tiene necesidad o porque prefiere tener el local cerrado con el deterioro que tiene, pues no lo alquila. A mí me parece un error, y yo creo que es querer poco a la ciudad también, en cierta forma, ¿eh? Llegamos ahora a la sección Otras noticias de la semana. Buenos días a todos. A Carballeira de Santa Cruz acogió hoy el Foro La Región, que tenía como título La reforma laboral desde dentro, aspectos clave de la negociación y redacción del Real Decreto Ley 32/2021. La directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Verónica Martínez Barbero, y el socio y director de Sagardoy Abogados, Martín Godino Reyes, fueron los protagonistas de la ponencia. Ambos fueron presentados por el socio director de Telabora Gabinete Jurídico, Vicente Fernández Victoria. Martín Godino recalcó que la reforma laboral fue muy prudente y que será recordada por la modificación del modelo de contratación. Yo creo que la reforma, yo escribí un artículo en Expansión el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena, que fue el día siguiente de que se firmó el acuerdo, que la tildé y era el título de prudente y moderada. Y sigo manteniendo la misma opinión. Creo que es una reforma que por su contenido y por su procedimiento merece esos dos calificativos. Por el contenido, porque realmente ha abordado modificaciones importantes, luego lo veremos, no son intrascendentes, son muy importantes, pero lo ha hecho sin, si se me admite la expresión, sin entrar como un elefante en una cacharrería, es decir, tocando en buena medida sobre todo el modelo de contratación, que no se había tocado en la reforma del 2012, no modifica de manera estructural las materias de flexibilidad externa e interna, que yo creo que habían funcionado razonablemente bien en estos últimos años, potencia la negociación colectiva sectorial, alguna referencia haré también luego, y por tanto creo que por contenido es una reforma, como digo, moderada, prudente, que entra en los cánones de lo que corresponde a una política, a una de las patas de la política social de un gobierno, acometer de lo que era el contrato. Por su parte, Verónica Martínez señaló que la mesa de diálogo social dio una lección de entendimiento y empatía que estaría bien que se tomase en otros ámbitos. En lo que se refiere al texto de la reforma, señaló que con el contrato fijo discontinuo quisieron acercarse al tipo de contrato que hay en otros puntos de Europa. Señaló que pidieron muchos informes sobre estos contratos en otros países. Y es que esta reforma laboral, viene a ser un cambio de música, no solo que también un cambio de letra. Pero la voy a desarrollar un poco más, porque lo voy a explicar con una metáfora, y es como nosotros vemos esta reforma, como lo ve la mesa de negociación entera.
Teníamos antes una normativa o teníamos una reforma que dio lugar a una normativa que lo que te obligaba era a bailar a 2 metros del de enfrente. Y la reforma que tenemos ahora es un vals, es una música que te obliga a compenetrarte con tu pareja en las relaciones laborales. Es impensable que no lleves la coreografía única y compartida con esa pareja. En un salón de baile, el del mercado de trabajo, plagado de otras parejas de baile, a las que tienes que respetar. Posteriormente, ambos ponentes respondieron a las preguntas de los invitados al foro almuerzo de la región. Yo creo que la negociación colectiva es un instrumento insustituible. De hecho, yo creo que a mí una de las preocupaciones que me parece que me genera, por ejemplo, el mecanismo red, y estoy seguro de que no ocurrirá, es que yo creo que hay que intentar que los problemas laborales en general de las empresas se resuelvan mayoritariamente a través de la negociación colectiva. Yo creo que el intervencionismo administrativo es una etapa superada. Tiene que haber los controles, la labor de la inspección, la labor de control del cumplimiento, pero tiene que haber mucho respeto a la negociación colectiva. El contrato de obra servicio determinado ha desaparecido del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, por lo tanto no resulta aplicable. Lo cierto es que la relación laboral de carácter especial de artistas tiene un reglamento que lo regula, un Real Decreto, y aparte de eso, además, estamos en el ámbito de una comisión interministerial hablando del Estatuto del Artista. No tengan duda de que encontraremos las vías más adecuadas para asegurar de que las especialidades, que lo cierto es que son muchas y diversas, del colectivo de artistas, que también son diversos, van a tener una respuesta por parte del Ministerio de Trabajo en un plazo brevísimo. La Asociación de Productores de Porcino aventuró estos días que se cerrarán granjas y Coren coincide con el diagnóstico. Se constata un alza de precios que venía produciéndose ya antes del inicio de la guerra de Ucrania y que se ha desbocado desde el estallido del conflicto bélico. Los dos principales costes de producción de las granjas se han disparado. Las materias primas de alimentación animal como el trigo o el maíz han pasado de 180 euros por tonelada en agosto de 2020 a más de 410 a día de hoy. Se han cerrado las importaciones de Ucrania, que suponían el 40% de las compras de cereal gallegas, y en estos momentos no hay otras alternativas. Por otra parte, la energía también se ha disparado. Hace un año el megavatio hora estaba a 40 euros. Hace 15 días, antes de empezar la guerra, ya había subido a 200 y 250, pero en solo 2 semanas se ha duplicado. En estos momentos está una media de 500 euros, aunque ha alcanzado picos de 700. El problema ya no solo es el incremento de costes, sino la dificultad de repercutirlos en el precio final que paga el consumidor. Pero tendrá que hacerlo para garantizar la continuidad de las explotaciones ganaderas y del circuito de producción. En este contexto, como interpreta el grupo urensano Coren, la situación es insostenible. Ahora se impone llamar a la puerta de las instituciones y los representantes de la cooperativa ven en este sentido urgente salvar un sector esencial como es el de la alimentación. Llega el momento en el que tenemos que despedirnos. Muchas gracias por habernos prestado atención también esta semana. A la vuelta de 7 días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.